Hola, buenos días niños, Dios les bendiga. Me encanta que nos podamos reunir una vez más por este medio, aunque pues sea así por ahora, confiemos en Dios, que pronto nos vamos a poder volver a encontrar para compartir la palabra del Señor juntos como hermanos en armonía, como lo dice la palabra de Dios. Bendecido día, los quiero mucho, mucho, los extraño mucho. Espero nos estén viendo, espero estén aprendiendo estas lecciones de la palabra de Dios y pues puedan aplicarlas en su corazoncito para que vivamos conforme a lo que Dios quiere, ¿sí? Vamos a orar para empezar, para que Dios nos dé sabiduría y que lo que yo hable sea solamente lo que Dios quiere que nosotros recordemos, porque tal vez son historias que ya conocemos, son enseñanzas que alguna vez tal vez ustedes han escuchado, ya esta historia la han escuchado, pero que llegue a nuestro corazón para que la apliquemos, porque eso es lo importante. Hay historias que escuchamos muchas, muchas veces, pero pues si no la aplicamos en nuestra vida, no pasa nada, se queda así como una historia común y corriente, y eso no es la Biblia. Acuérdense que la Biblia es un libro que, a diferencia de los otros, es vivo, tiene, su palabra se cumple, se tiene que cumplir en nosotros. Entonces, vamos a orar para eso, ¿sí? Amado Dios, gracias te damos por este nuevo día. Gracias, Señor, porque nos has cuidado. Gracias, Dios, porque podemos aprender tu palabra. Te pedimos, Señor, que abras nuestra mente y nuestro corazón y podamos aplicar, obedecer esto que tú nos enseñas. Quédate con nosotros y danos sabiduría. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Pues entonces voy a empezar a contarles la historia de la que les voy a hablar hoy. Pero primero quiero que recuerden lo que hablaron ahora 8 días con Anita. Es una historia muy bonita, aunque es compleja, es difícil todo lo que sucedió a Moisés. Recuerdan que empezamos a ver el libro de Moisés. Entonces, eh, vamos a ver, yo les voy a mostrar unas palabras y ustedes van a ver, los que no sepan leer, le dicen al papá, yo espero que estén allí con nuestros hermanos, con los papás o la mamá, y los que no sepan leer, pues le piden a papá que la lea o a mamá, ¿sí? Voy a hacer el intento, de todas formas yo luego les voy a decir qué dice. No sé si la palabra va a estar al revés, acabo de pensarlo, perdón. Bueno, aquí es Egipto. ¿Qué pasó en Egipto? ¿Ustedes lo recuerdan? A ver, de lo que les contó la hermana Anita. A ver, yo les voy a dar una pista. En Egipto, Moisés había crecido porque lo había rescatado la hija de Faraón, pero él vio que había muchas injusticias con los judíos y entonces se enojó mucho, cargó su corazón de mucho enojo y cometió un pecado. Mató a un hombre y ¿saben qué le pasó? Tuvo que huir, se tuvo que ir lejos, lejos, muy lejos, porque si no, el faraón lo iba a matar a él. Ay, 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 porque no actuó sabiamente, se dejó llevar por la rabia. Ahora otra esta. Es un lugar, no sé, creo que se va a ver al revés la palabra, pero dice Madián. ¿Qué pasó en Madián? ¿Se acuerdan de esa palabra? Ahora 8 días la mencionó la hermana. Es el lugar donde Moisés ayudó a unas señoritas a darles de tomar agua a sus rebaños, a sus ovejas, porque unos pastores que eran malos no las querían dejar dar de beber a sus ovejas.
Entonces él las ayudó a estas señoritas y ellas fueron y le contaron a su papá y su papá fue y aceptó a Moisés en su casa y le permitió trabajar para él y luego Moisés se casó con una de sus hijas. ¿Listo? Eso lo vieron también ahora 8 días. Nada más es un recorderis. Ahora este lugar, ¿lo alcanzan a leer? Es Horeb. ¿Qué pasó en el monte Horeb? Cuando yo escucho esta palabra, me acuerdo de una canción que me enseñaron cuando estaba muy niña y cantaban mis abuelos y también la cantaban en la iglesia cuando yo iba a la escuela dominical, como ustedes, siendo niña. Y entonces se las voy a cantar, aunque mi voz no es tan bonita, pero se las voy a cantar para que ustedes la recuerden, a ver si se la aprenden, porque a veces las canciones nos ayudan a recordar pedacitos de la Biblia. Entonces esta palabra me hace a mí acordarme de esa canción que decía: allá en el monte Horeb la zarza ardía, allá en el monte Horeb la zarza ardía. Moisés quería saber por qué la zarza ardía y no se consumía. Quería saber, oyó una voz del cielo que le decía, oyó una voz del cielo que le decía: quita, quita, quita la sandalia de tus pies, porque el lugar que pisas santo es. Quita, quita, quita la sandalia de tus pies, porque el lugar que pisas santo es. ¿Se acuerdan qué pasó en el monte Horeb? ¿Les recordó algo la canción? Pues resulta que él estaba pastoreando las ovejas, Moisés, cuando una plantita que se les dice zarza prendió fuego, se incendió, pero no se quemó. Solamente estaba ahí el fuego, y entonces Moisés estaba así como asombrado cuando Dios le habló. Y Dios llamó a Moisés para que hiciera una tarea muy importante. Es muy, muy importante. Espero les haya gustado la canción. Por último, resulta que Moisés siempre pensó que él no era una persona indicada para hacer esa tarea tan importante, que era ayudar a los judíos a salir de Egipto. Él iba a ir a sacarlos, a liberarlos. Entonces, en el camino, ahora se encontró con su hermano Aarón y él era quien lo iba a apoyar en cumplir esta tarea que Dios le había mandado. ¿Sí? Muy bien. Entonces, ese era el repaso. Con estas palabras, eran palabras claves, eran lugares, porque la vida de Moisés, Dios la usó para darnos muchas enseñanzas. Entonces hay unas palabras claves como lo que pasó en Egipto, en Madián, en Horeb, en el monte Horeb y en el camino. Ahora sí, vamos a ver la parte nueva de la historia, la parte que yo les quería contar, lo de esta semana de la enseñanza. Resulta que al llegar a Egipto, Moisés con su hermano lo primero que hizo fue ir a buscar a los ancianos del pueblo de Israel, a los judíos, a los ancianos, que eran como quienes daban órdenes o quienes sí estaban para apoyar al pueblo. Entonces les contó a ellos que Dios los iba a libertar, o sea, de esa esclavitud. ¿Se acuerdan que eran esclavos en Egipto? Cumplían las tareas más pesadas. Entonces el pueblo estaba muy feliz y agradecido cuando escuchó eso, o sea, había llegado un libertador. Dios había escuchado lo que ellos le pedían, porque ellos soñaban con tener una persona que los libertara, un libertador. Entonces Moisés y Aarón entraron al palacio, donde ya no reinaba el mismo faraón que quería matar alguna vez a Moisés. ¿Se acuerdan? Cuando se enojó, ya habían pasado 40 años
Pero este nuevo faraón era tal vez hasta peor, era muy cruel. Y entonces ellos fueron y le dijeron, Jehová, el Dios de Israel, dice, deja ir a mi pueblo. Ellos, fueron a dar ese comunicado a Faraón. Ellos, aunque Moisés tartamudeaba, Moisés no era tan hábil hablando y tenía un poco de susto. Él al principio no quería cumplir con esta tarea, pues Dios le hablaba a Moisés y Moisés le hablaba a Aarón, y entonces Aarón era el que hablaba ante el faraón. Él hablaba con más autoridad. Y entonces le dijeron esto a Faraón, pero Faraón se enojó y dijo, ¿y quién es ese? O sea, ¿acaso lo voy a tener que yo obedecer? Pues si no lo conozco, yo tengo mis propios dioses. Y entonces, ¿saben qué pasó? Que él empezó a tomar represalias contra el pueblo judío. O sea, ya eran esclavos, pero ahora les empezó a poner tareas más difíciles, tareas que eran casi imposibles de cumplir. Y les empezó a exigir que si no cumplían con la tarea que les ponía y sin pagarles, de hecho, o sea, ellos simplemente trabajaban por tener que trabajar. Entonces, pues los azotaban, o sea, los maltrataban. Y entonces resulta que Moisés estaba muy triste, porque en lugar de dejarlos ir Faraón, pues ahora los maltrataba, las exigencias eran mayores. Mire, así los azotaban. Les pegaban cuando no cumplían con la cantidad del trabajo que ellos le estaban pidiendo, pero eran trabajos muy pesados que en realidad era complejísimo cumplir. Entonces, ahora, en lugar de que los israelitas estuvieran bien, como estaban a un inicio contentos, pues ahorita estaban pues tristes porque les estaba yendo muy mal con los egipcios, que los hacían sufrir, los maltrataban. Entonces Moisés fue a Dios y oró y le dijo que estaba muy triste, le dijo que él no podría hacer esa tarea nuevamente, que él era torpe de sus labios, que él no podría, y que era muy triste ver pues al pueblo sufriendo, ¿no? Entonces, todo esto que les estoy contando, acuérdense que no me lo estoy inventando yo, está en la Biblia, nada más yo lo estoy resumiendo un poquito. Pero ustedes lo pueden leer, está en el libro de Éxodo. Entonces resulta que Dios le dijo a Moisés, yo soy Jehová, o sea, soy el que soy, y vas a ver lo que le haré a Faraón, o sea, le mostraré que mi poder es mayor que el de él y los va a dejar ir. O sea, voy a mostrar mi poder. Solamente eso. Y entonces resulta que Moisés y Aarón volvieron a, pedirle al faraón dejar ir al pueblo. Y ya Dios les había advertido que como que si el faraón decía, pero pues, ¿quién es ese su Dios? Muéstrenme alguna cosa maravillosa que él haga, muéstrenme algún milagro. Entonces le había dicho que Aarón tendría que tirar su vara. Ellos siempre caminaban con una vara, las personas adultas. Entonces, y Aarón era, ay, se me fue. Bueno, Aarón siempre traía una vara, entonces le había dicho que pusiera su vara en el suelo y esa vara se convertiría en una culebra, en una serpiente. Pero resulta que a Faraón eso no le llamó la atención, a Faraón eso no le pareció mayor milagro, y le dijo, pues es que eso también lo pueden hacer mis hechiceros, porque los de Egipto no creían en Dios y creían en hechiceros, en gente con otro tipo de poderes y cosas. Y entonces resulta que le dijo a los hechiceros que lo hicieran, y pues claro, ellos también trajeron varas y las pusieron en el suelo y se convirtieron también en serpientes, pero las serpientes de ellos eran más delgaditas y pequeñitas. ¿Y saben qué pasó? La vara de Aarón, la serpiente de Aarón, se comió a todas esas serpientes pequeñitas, mostrando que era mayor que ellas, ¿verdad? Que aunque también existieran esas cosas,
como que pudieran hacer el mismo milagro, no era igual, el poder era diferente. Y entonces resulta que allí ellos se quedaron asombrados, pero aún después de ver eso, Faraón no quiso obedecer, se endureció su corazón y no dejó ir al pueblo. Entonces Dios mandó otras muestras de su poder. ¿Ustedes saben cuáles eran? ¿Ya saben de qué historia les estoy hablando? Pues imagínense que mandó unas plagas. Y todas estas en diferente orden. Resulta que el primero le dijo Moisés Dios le iba hablando a Moisés y entonces le iba diciendo, mañana te vas a presentar delante de Faraón otra vez y vas a hacer esto. Y entonces Moisés iba y lo hacía tal cual como Dios se lo había dicho. Entonces en este caso le dijo, vas a ir y te vas a presentar donde él, frente al río Nilo, que por su palacio pasaba el río Nilo, y le dijo, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Sí, esa era la consigna siempre. Moisés le decía a Faraón, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Y entonces resulta que, pues Faraón no creía, como siempre, y entonces, ¿saben qué? Aarón tocó con su vara el río y el agua se empezó a hacer espesa, roja, y entonces empezó a oler muy mal porque la sangre dentro de nuestro cuerpo pues está viva, está normal, pero en el río generaba un olor muy fuerte, hedía. Y entonces, ¿saben qué? Los peces empezaron a morir y Faraón dijo, no me importa, no dejaré ir a mis esclavos. Y no los dejó ir, no le importó. Aunque eso era muy preciado para él, imagínense, el agua era vida en este pueblo, en este lugar, y resulta que ahora no había agua en el río, se había convertido en sangre, y no los dejó salir. Y entonces va Moisés y ya sabía Dios lo que había pasado, y entonces le dice, bueno, mañana te vas a volver a presentar, y vas a entrar en la presencia del faraón. Él estaba muy triste, Faraón, porque pues le preocupaba, ¿verdad? También esas cosas afectaban a los judíos. Y entonces, otra vez, le dirás, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Pero Faraón se negó. Y entonces Aarón extendió su vara de nuevo. ¿Y saben qué pasó? Del río empezaron a salir miles de ranas, muchas ranas. Se encontraban en todas partes, se metieron a las casas, se metieron al palacio, o sea, no solamente afectaban a Faraón, afectaban a su pueblo. De hecho, les quiero leer esta parte de cómo fue que pasó. Dice, entonces está en Éxodo 8, es lo que estamos hablando ahorita, y voy a leerles del 8 al 15. Dice, entonces Faraón llamó a Moisés y a Aarón y les dijo, orad a Jehová para que quite las ranas de mí y de mi pueblo, y dejaré ir a tu pueblo para que ofrezca sacrificios a Jehová. O sea, eran tantas las ranas y estaba tan desesperado Faraón y todo el pueblo que les dijo, bueno, ustedes oren a Jehová, oren a Dios y díganle que listo, que yo voy a cumplir, voy a dejar ir a su pueblo para que le adore. Y entonces dijo Moisés a Faraón, dígnate indicarme cuándo debo orar por ti, por tus siervos y por tu pueblo, para que las ranas sean quitadas de ti y de tus casas y que solamente queden en el río. Y le dijo, mañana. Ya estaba desesperado, claro, que lo más pronto posible. Y Moisés respondió, se hará conforme a tu palabra, pero para que conozcas que no hay como Jehová nuestro Dios. Y las ranas se irán de ti, de tus casas, de tus siervos y de tu pueblo, y solamente quedarán en el río. Entonces salieron Moisés y Aarón de la presencia de Faraón, y clamó Moisés a Jehová, tocante a las ranas que había mandado a Faraón. E hizo Jehová conforme a la palabra de Moisés, y murieron las ranas de esas casas, de los cortijos, de los campos, y se juntaron en montones, y apestaba la tierra. Uy, eran demasiadas ranas, imagínense, y se murieron. Guácala.
apestaba la tierra. Pero viendo Faraón que había dado reposo, endureció su corazón. Ay, y no los escuchó como Jehová ya se lo había anticipado a Moisés. Ya Dios sabía que el faraón no iba a ser fácil para dejar salir a su pueblo. Y entonces, imagínense, pero era tal la desesperación que Faraón sabía que solo si Moisés le pedía a Dios que quitara esa plaga, Dios lo haría. Así que hace eso, pero resulta que miente, no cumple su palabra. Y entonces, ¿saben qué pasó? Vino una tercer plaga. El polvo de la tierra se convirtió en piojos. Y entonces los hechiceros ahora imagínense los piojos tan incómodos que son en la cabeza, que cuando de pronto a veces es más común que le da a los niños y que se pegan en la cabeza y ay, pica mucho, Dios mío, es incómodo, y a veces a la gente le da piojos hasta en la piel. Señora, sí, eran muchos. Imagínense que el polvo que había en todas partes se convirtió en piojos, de horrible. Y entonces los hechiceros se acercaron a Faraón y le dijeron: ¿sabes qué? Esto es el dedo de Dios. Pero, ¿saben? Faraón seguía con su corazón endurecido y no los escuchó. O sea, ya hasta los hechiceros creían en que eso solo lo podía hacer Dios. Era la tercer plaga. Pero Faraón seguía endurecido. Así que llegó una cuarta plaga. Se llenaría Egipto de toda clase de moscas. Pues esto iba a molestar mucho al pueblo, los iba a incomodar a todos. Y entonces, ¿saben qué pasó? Dijo, pero la tierra de Gosén, que era donde vivían todo el pueblo de Israel, a ellos no llegará ni una sola mosca, no los iba a tocar a los israelitas. Solamente, o sea, iba a ser muy específico lo que iba a suceder, de tal manera que pudieran ver que eso solo era para los egipcios. Y entonces dijo Dios: pondré rendición entre mi pueblo y el tuyo. Así dijo Jehová. Faraón endureció su corazón nuevamente, no dejó ir al pueblo, pese a haber pedido a Moisés otra vez que rogara a Dios por él y que Dios cumpliera la petición de Moisés. O sea, otra vez Faraón le dijo a Moisés: dile a tu Dios que me quite esta peste y yo voy a dejarlos ir, pero falso, no los dejó ir. Y entonces ahora llegó una peste aún peor, una de las plagas más tenaces. Las otras eran feas, eran muy incómodas, pero no se había muerto nadie. Pero resulta que ahora se enfermó y se murieron muchos animales. Era la peste en el ganado, los bueyes, los camellos, los caballos. Se murieron. Y aún así, Faraón no quiso obedecer. Dios mío, ahí ya iban 5 cosas malas y Faraón no quería, pero Dios ya sabía desde antes que esto sucedería. Y entonces ahorita cayó una sexta plaga. Esto era polvo del cielo y cayó sobre todo Egipto, y entonces ese polvo, al caer sobre la piel, generó un sarpullido y luego úlceras tanto en las personas como en los animales. ¿Saben qué es un sarpullido? Como que primero le salieron muchas ronchitas, pero luego de las ronchitas, esas ronchitas se fueron haciendo heridas abiertas, así como cuando nos caemos y nos raspamos la piel. Bueno, se fueron haciendo muchas heridas. Y Jehová endureció el corazón de Faraón. O sea, era tal el poder de Dios, es tal hasta nuestros momentos, Dios es omnipotente, que Faraón tenía su corazón endurecido porque así lo había determinado Dios, porque Dios iba a mostrar su poder completo. Y entonces no dejó salir. Aún así, aunque su gente se estaba enfermando, aunque su gente estaba muriendo, no los dejó salir. Y entonces Dios no se daría por vencido, cumpliría su propósito. Dios cumple su propósito en nosotros.
nosotros lo obedezcamos o no, él tiene una voluntad y esa voluntad se va a cumplir. Eso pasó con los judíos y los egipcios, con los judíos y los egipcios, o sea, en ellos se iba a cumplir la voluntad de Dios. Así que le dijo a ellos, Aarón, que era quien hablaba con el faraón, dio la noticia de lo que había dicho Dios, y era que todas las personas que estuvieran en el campo y todos los animales se resguardaran, se metieran a sus casas, a los lugares donde pudieran guardar los animales, establos, que se resguardaran porque iba a caer granizo y ese granizo podía matar al que estuviera afuera. Y entonces resulta que, ¿sabe qué? Cuando ellos obedecieron lo que Dios dijo, resulta que no les pasó nada, o sea, cayó el granizo, se cumplió la palabra de Dios, pero se resguardaron todos, no les tocó nada. Así que se dieron cuenta que Dios cumplía su palabra, o sea, sucedió la situación mala, que era la caída del granizo, pero no le pasó nada a nadie porque obedecieron lo que Dios había determinado, que si se guardaban en sus casas no les iba a pasar nada. Y entonces, ¿saben qué pasó? Ahora Faraón salió con una nueva cosa. Dijo que, pues que de pronto él podría dejar ir a los hombres, pero que dadas las situaciones, pues que les dejaran a las mujeres y a los niños. O sea, que dejaba ir a los hombres para que sirvieran a Dios, pero que no los dejarían llevar ni a sus mujeres, ni a sus niños, ni sus pertenencias, ni nada. Y entonces vino una octava plaga, que era la plaga de langostas. Esta llegó de la siguiente manera: venteó muy fuerte, hizo un viento muy fuerte y el viento trajo con él las langostas, que son como unos... no sé por qué se me fue el nombre. Bueno, las langostas que se comían en los cultivos. Y entonces ahora se los muestro en una imagen. Y entonces imagínense, si se comían los cultivos, ahora no tendrían comida. Entonces la gente estaba enferma, estaban muy mal, muy debilitados, pero aún peor, no habría comida que cultivar porque pues la langosta se la estaba comiendo los cultivos. Y aún así Faraón no obedeció. Entonces llegó una novena plaga. Esta era la plaga de las tinieblas. Moisés extendió la mano al cielo y las tinieblas, la niebla era tan densa que se podía hasta palpar, que se podía sentir. Así lo había mandado Dios. Y Faraón dijo que los dejaría ir, pero al final no lo hizo, no cumplió su palabra. Entonces, al contrario, se enojó con Moisés y le dijo, ¿sabes qué? No volverás a ver mi rostro. Y Moisés le dijo, así será, o sea, esta ya era la última. Así será. Salió del palacio, parecía que no había esperanza, parecía que ya habían pasado 9 situaciones difíciles, 9 plagas, y aún así Faraón no cedía a liberar al pueblo. Entonces, ¿saben qué? Moisés no se desanimó. Él creyó en la palabra de Dios. Dios le había dicho que iba a liberar al pueblo y lo iba a cumplir. Sabía que se terminaría la esclavitud porque Dios era más poderoso. ¿Ustedes lo creen? ¿Ustedes creen que Dios es más poderoso? Pues la historia va a terminar por hoy allí. Nada más debemos aprender lo siguiente. Moisés obedeció a Dios pese a que él sabía que por sí mismo él no podía cumplir esa tarea. ¿Sí? Él no tenía en sus fuerzas la posibilidad de ir a hablar con Faraón,
pero obedeció y sabía que Dios iba a actuar a través de él. Entonces, esa es una de las cosas que tenemos que aprender, que nosotros tenemos que obedecer a Dios aunque creamos que no somos capaces, aunque a veces las tareas sean complejas, aunque nos dé pena ir a hablar, por ejemplo, de Cristo, o aunque nos dé pereza leer la Biblia, o aunque todas esas cosas las tenemos que hacer, porque Dios es el que nos va a dar las fuerzas para hacerlo, la sabiduría para hacerlo. Vamos a cumplir las tareas que Dios nos mande porque Él las puso, y no va a ser por nosotros, porque nosotros queramos o porque nosotros podamos, no va a ser en nuestras fuerzas, va a ser en el Señor. Él es el que tiene el poder. Ahora, Dios es un Dios de amor, pero también es un Dios justo. Entonces, Él nos ama, de hecho, por eso envió a su Hijo Cristo por nosotros. Por eso en ese tiempo envió a Moisés a libertar a su pueblo, ¿sí? Pero Él es justo, Él es un rey justo. Y entonces cuida a su pueblo, pero castiga a quienes no le obedecen. Y esas 9 plagas que hasta ahora habían llegado eran el castigo para este faraón que no quería obedecer lo que Dios estaba determinando. Ahora, una cosa más, cuando hay problemas o negativas ante cosas que Dios nos ha mandado, no nos debemos desanimar, tenemos que seguir. Por ejemplo, cuando un familiar o un amiguito no quiere creer en Dios, no nos quiere acompañar a la iglesia, bueno, cuando podíamos ir a la iglesia, ahorita todavía no, pero cuando no quiere escuchar lo que nosotros le estamos hablando, que es la palabra de Dios, nosotros no nos podemos desanimar porque no nos están rechazando a nosotros, están rechazando es a Dios. Tenemos que seguir compartiendo de la palabra de Dios, seguir compartiendo de su amor, seguir estudiando la palabra, y Dios es el que va a hacer la obra. Va a quedar un versículo para que nos memoricemos, que va a ser Salmos 86, 8. Es cortito. Dice: oh Señor, ninguno hay como tú entre los dioses. Todas estas plagas mostraron que Dios era poderoso, soberano. Hasta los hechiceros se rindieron, pero Faraón seguía endurecido. Pero ninguno hay, ni obra que iguale tus obras. Solo Dios es todopoderoso. Entonces vamos a aprendérnoslo. Oh Señor, ninguno hay como tú entre los dioses, ni obras que igualen tus obras. Es Salmos 86, 8. Es el versículo que vamos a memorizar. Y vamos a orar para ya despedirnos. Conversen ustedes con sus papás qué piensan de esta historia, que de pronto les da un poquito de susto, que les gusta saber que tenemos un Dios todopoderoso que puede hacer muchas cosas, muchas obras. Entonces, convérsenlo allí con las personas con las que ustedes están, con sus papás o con sus abuelitos o con los primitos, no sé, con los que ustedes vivan y hayan visto este video, ¿sí? Vamos a orar en actitud de reverencia. Vamos a decir: amado Dios, gracias por tu palabra, gracias por lo que nos enseñas, gracias porque eres todopoderoso y cumples lo que has propuesto, lo que te has propuesto, porque tu palabra es verdad y es viva, eficaz y sigue actual en nuestras vidas, se sigue cumpliendo. Ayúdanos, Dios, a obedecerte, ayúdanos, Dios, a cumplir con tu palabra y a poder animarnos a compartirle a otros niños, a nuestros amigos o a nuestros familiares, primos, tíos, abuelitos, que tú eres Dios, que tú eres fiel, que tu Hijo Cristo murió en la cruz para salvarnos y justificarnos. Gracias, Dios, quédate con nosotros en este domingo, en el nombre de Jesús, amén.
Muy bien, pues eso es todo por hoy. Dios los bendiga, los quiero muchísimo. Besos y abrazos, espero nos podamos ver pronto.